Bienvenido a una prueba de que la derivada de cotangente x con respecto a x es igual a cosecante negativa al cuadrado x. Primero, reescribe cotangente x usando la identidad del cociente, cotangente x es igual a coseno x dividido por seno x, y luego encontraremos la derivada de coseno x dividido por seno x con respecto a x usando la regla del cociente que se indica a continuación como referencia. Entonces la derivada del coseno x seno dividido x con respecto a x es igual al denominador, que es seno x veces la derivada del numerador que sería la derivada del coseno x menos el numerador que es coseno x veces la derivada del denominador. ¿Cuál sería la derivada de seno x todo dividido por el denominador al cuadrado que sería seno x al cuadrado? Ahora, encontraremos las derivadas. La derivada del coseno x es igual al seno negativo x, y la derivada del seno x es igual al coseno x. Observe cómo también podemos reescribir seno x cuadrado como seno cuadrado x. Y ahora, simplificaremos el numerador. Aquí tendremos seno negativo al cuadrado x y luego, menos coseno al cuadrado x. A partir de aquí, factorizaremos un negativo, o uno negativo, fuera del numerador. Una vez que hacemos esto, tenemos negativo, o lo opuesto a, la cantidad seno cuadrado x más coseno cuadrado x. Todo dividido por seno cuadrado si seno cuadrado x más coseno cuadrado x es igual a 1 de una identidad pitagórica. Entonces el numerador se simplifica a 1 negativo. Entonces tenemos un seno cuadrado dividido x negativo que podemos expandir, y escribir como negativo sobre seno x veces 1 sobre seno x, porque recuerda 1 sobre seno x es igual a cosecante x, lo que nos da una cosecante negativa al cuadrado x. Entonces tenemos nuestra prueba. La derivada de cotangente x con respecto a x es igual a cosecante negativa al cuadrado x.